En este video vamos a hablar sobre el método racional para el diseño de pavimentos. El método racional surge debido a la necesidad de encontrar un método físicamente basado que tenga en cuenta la lógica de los mecanismos de falla que presentan las estructuras de pavimento a lo largo de su vida útil. Esta búsqueda de un método racional para solucionar el problema se ve fuertemente incentivada por las serias limitaciones que tiene la aplicación de métodos empíricos, como por ejemplo el método ASO 93 que vimos anteriormente. Los métodos empíricos, a pesar del arropo experimental que tiene probar el pavimento en condiciones realistas de diseño, también presenta en eso una fuerte limitación, y es que lo que hacemos experimentalmente, lo que obtenemos experimentalmente, es aplicable solamente a ese experimento que hacemos, ¿sí? Su extrapolación a otras circunstancias diferentes a las probadas tiene una seria incertidumbre que incluso puede poner en riesgo la estabilidad de un diseño de ingeniería. Por mencionar algunas limitaciones que tiene, por ejemplo, el método ASO 93, una de ellas es que las pistas de prueba o los ensayos que se realizaron a escala durante esos 2 años, durante ese tiempo se hizo la aplicación de un poco más de 1 millón de ejes equivalentes. Es decir, el comportamiento de carreteras que reciben más de 1 millón de ejes equivalentes, que en este caso son muchísimas de las más importantes, tiene una serie de incertidumbre porque realmente en las pistas de prueba no se verificaron mayores rangos de aplicaciones de ejes equivalentes. Otra serie de limitación es que estos ensayos se realizaron durante un periodo de 2 años, es decir, no sabemos en un lapso de 20 años, por ejemplo, de 15 años que tiene el periodo de diseño de una estructura de pavimento actual, ¿qué ocurre con los materiales cuando se enfrentan a las variaciones estacionales del clima, cuando se enfrentan al envejecimiento del asfalto, etcétera? Es decir, ese tipo de consideraciones no las tiene en cuenta un método empírico, precisamente por la seria limitación que tiene el tema experimental. Entonces aquí es cuando nace el método racional, una forma de tener en cuenta cuáles son los mecanismos de falla del pavimento, una forma de adoptar un modelo mecanicista que tenga en cuenta los esfuerzos y deformaciones y nos permita dar una predicción más acertada del comportamiento de la estructura de pavimento. ¿Qué es el método racional? El método racional ve la estructura de pavimento como un medio elástico, mecánicamente hablando, sobre el cual se coloca una carga. Esa carga puede ser un eje de un vehículo. Ese eje del vehículo, al colocarse encima de la estructura del pavimento, induce en esta estructura un esfuerzo que es aplicado específicamente directo sobre la capa de concreto asfáltico. Entonces, lo que ocurre cuando esa carga es colocada sobre el pavimento puede interpretarse con un enfoque mecanicista, es decir, utilizando los principios de la mecánica, utilizando los principios de la elasticidad, utilizando todos los principios que conocemos de la mecánica de sólidos, podemos hacer una modelación de lo que ocurre cuando esa carga de ese eje es colocada sobre ese medio que tiene cierta rigidez, que tiene ciertos espesores. Entonces, como sabemos, los esfuerzos inducen deformaciones y eso puede ser interpretado a la luz de un modelo mecánico. Entonces, esa colocación de un esfuerzo en la parte superior del concreto asfáltico genera una serie de deformaciones en esa capa y en las capas inferiores, debido a que ese esfuerzo se va propagando a través del medio que representa la estructura del pavimento. Sabemos de nuestros conocimientos básicos sobre mecánica de suelos y de sólidos,
partir de los descubrimientos de Boussinesq, que la colocación de una carga encima de un medio elástico se va disipando en profundidad debido a que se va ampliando el área en la cual se aplica este esfuerzo. Eso quiere decir que el esfuerzo que se aplica en la superficie del pavimento se va propagando, se va disipando en la profundidad de la estructura y va disminuyendo su intensidad en profundidad. Es decir, en cada una de las profundidades de esta estructura el esfuerzo va siendo cada vez menor. Y a partir de la mecánica de los materiales y de la mecánica del medio continuo también se ha podido concluir de que entre mayor es la rigidez de un elemento, mayor capacidad de disipación tiene, y entre mayor espesor tiene ese medio, también mayor capacidad de disipación tiene. Entonces, lo primero en lo cual se basa este método es un enfoque mecanicista en el cual se coloca la carga del eje sobre un medio elástico y mediante un modelo elástico lineal se determinan los esfuerzos y deformaciones. Esas deformaciones y esos esfuerzos son tanto horizontales como verticales que se presentan en cada una de las capas del pavimento. Esta parte es físicamente basada, a pesar de que la estructura de pavimento no es elástica en altos rangos de carga y tampoco tiene un comportamiento lineal sus materiales. A pesar de esto, pues esto reproduce de una forma mucho más acertada que un método empírico la distribución de esfuerzos dentro de la estructura de pavimento. De hecho, los métodos empíricos no se basan en ningún momento en los esfuerzos aplicados. Eso es una gran desventaja que tienen, entre otras cosas. Este es el componente mecanicista, pero entonces uno coloca esa carga de tránsito sobre la estructura, que es un medio elástico lineal, y eso le da unos esfuerzos en cada profundidad y da unas deformaciones, pero entonces uno se pregunta, esos esfuerzos y esas deformaciones que se reciben en cada capa, ¿cómo sé yo si esa capa los puede resistir o no los puede resistir para el número de ejes equivalentes o el número de aplicaciones de carga que va a recibir el pavimento? Esa es una buena pregunta. Esa parte todavía no es físicamente basada, esa parte todavía es un componente empírico, es decir, este método, a pesar de que es racional, sigue teniendo una fuerte componente experimental, y esa componente experimental radica en la verificación de los principales mecanismos de falla del pavimento asfáltico. En el caso de los pavimentos asfálticos, los mecanismos de falla principales son el ahuellamiento, que se da por una acumulación de deformaciones verticales en la capa asfáltica o en las capas inferiores, la fatiga, que produce un ahuellamiento, y la deformación permanente de capas de suelo que estén dentro de la estructura de pavimento. Entonces, esta componente empírica se basa en ensayos realizados tanto en laboratorio como ensayos a escala, etcétera, en los cuales se ha verificado bajo diferentes condiciones de carga, bajo diferentes condiciones de carga cíclica sobre las estructuras de pavimento, cuáles son los límites en los cuales uno puede decir que el pavimento ya falló bajo alguno de estos mecanismos, y esos límites se traducen en unas leyes de comportamiento de materiales que determinan, según las condiciones de deformación o de esfuerzo que presente cada capa, cuándo se da cuántos ejes equivalentes resiste antes de que ocurra cierto mecanismo de falla. Entonces, está claro que hay dos componentes, por eso muchos le llaman a estos métodos mecanicistas empíricos, es decir, métodos que tienen una componente físicamente basada en la cual se hallan esfuerzos y deformaciones, y luego esos esfuerzos y deformaciones se verifican a través de ecuaciones que se obtienen empíricamente para saber si realmente este nivel de esfuerzo y deformación es admisible por la estructura de pavimento para las condiciones de carga que son determinadas por el nivel de tránsito de la vía. Esto es, en definición, el método racional de diseño de pavimentos. Existen muchos enfoques para este método racional, unos más acertados que otros. Algunos no utilizan modelos elásticos, sino modelos viscoelásticos. Algunos tienen en cuenta el rango plástico de los materiales, la no linealidad de los materiales. Algunos tienen en cuenta la estacionalidad de los factores ambientales.
los cambios en la resistencia de los materiales, sobre todo los materiales granulares y la suprasante, etc. Existen diferentes enfoques. Hay enfoques de diseño los cuales no se utilizan equivalentes, sino que se utilizan espectros de carga directamente, etc. Son muchas las formas en las cuales se puede aplicar el método racional. De todas maneras, es importante acotar que si bien hay muchas formas de aplicar este método y que hay formas que son mucho más cercanas al comportamiento real del pavimento que otras, se debe tener en cuenta que para la aplicación de estas metodologías más sofisticadas también es necesaria la implementación de ensayos más sofisticados. No vale la pena utilizar un modelo de diseño de pavimentos muy sofisticado cuando no tienes ensayos, ¿sí? Eso y nada termina siendo lo mismo. Entonces también es importante aterrizar en el sentido en que debemos utilizar un método de diseño que se amolde a la calidad de la información que tenemos. En últimas, el diseño de una estructura de pavimentos no depende tanto del método, eso es algo importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es una buena caracterización de la suprasante, una buena estimación del tránsito, una correcta elección de los materiales y una muy buena caracterización de los materiales, tanto granulares como la mezcla asfáltica. De eso depende el éxito de una estructura de pavimento, ¿sí? Entonces, el diseño está muy ligado a la calidad de la información en los datos de entrada. Si esos datos de entrada son erróneos, son de gran incertidumbre, la estructura de pavimento, por más que se diseñe con un método sofisticado, no tendrá un nivel de confiabilidad satisfactorio. ¿Cómo se representa la carga en el método de diseño racional? Generalmente mediante un eje equivalente. Mediante un eje equivalente. Este eje equivalente, como sabemos, según la AASHTO, es de 8.2 toneladas. En la guía francesa utilizan un eje de 13.26 toneladas. Pero en todo caso, la carga en el modelo mecanicista está dada por un eje. Ese eje tiene una separación entre las ruedas, esa separación le vamos a llamar D. Si estamos refiriéndonos al eje equivalente de 8.2 toneladas, como sabemos, ese es un eje simple de rueda doble, es decir, que tiene 4 llantas. Es decir, si la carga P es de 8.2 toneladas, quiere decir que cada una de las llantas recibe un cuarto de la carga total que recibe el eje. Otra suposición que se hace para modelo de carga es decir que el área de contacto de la llanta con el pavimento tiene un área circular. Tiene un área circular, así como lo vemos, un área circular uniformemente cargada con un esfuerzo Q. Obviamente, entre mayor es la presión de inflado del neumático, menor es el área de aplicación de la carga y mayor es el esfuerzo. ¿Cuánto es el área de aplicación de la carga? Es igual a la raíz de P, que es la carga vertical transferida por la rueda, sobre I, que es la presión de inflado o presión de contacto, por pi. ¿Sí? Con la carga vertical y la presión de inflado obtenemos el radio de aplicación de la carga, y ese radio de aplicación es muy importante porque nos da el área en la que la carga se aplica, y si dividimos la fuerza aplicada en cada llanta entre el área donde se aplica esa carga, tenemos el esfuerzo que se aplica en el pavimento. Como lo vemos claramente, la presión de inflado tiene una gran importancia y es algo que tiene una incertidumbre bastante alta, y es por eso que se hace necesario un estudio general en el cual se evalúe bajo las condiciones de cada zona cuál es el mejor modelo de carga que se puede implementar. En el caso de Colombia, el Ministerio de Obras Públicas, cuando existía en conjunto con la Universidad del Cauca, propusieron un modelo de carga para Colombia. Este modelo tiene como carga una carga de 8.2 toneladas, un radio de aplicación de carga de 10.8 centímetros,
una distancia entre ruedas de 32.4 centímetros y eso resulta en un esfuerzo aplicado al pavimento de 5.59 centímetros cuadrados. Estas son las suposiciones del modelo de carga que se aplica a la estructura de pavimento. ¿Cómo se lleva a cabo este análisis mecánico? Este análisis mecánico se basa única y exclusivamente en la teoría de la elasticidad aplicada mediante la mecánica de medio continuo con base en las siguientes suposiciones. Se hace la suposición de que la estructura de pavimento es un medio elástico, homogéneo e isotrópico. También se hace la suposición de que las capas tienen una dimensión lateral infinita, es decir, las capas no tienen un confinamiento lateral o una dimensión limitada lateralmente. Son capas con dimensión lateral infinita y la otra suposición es que la subrasante es una capa de profundidad infinita de bucines. ¿Sí? La subrasante es la única capa que no tiene un espesor fijo, sino que tiene una profundidad infinita. El hecho de decir que es de bucinés quiere decir que cumple con las deducciones que hizo Bucinés sobre la propagación de un esfuerzo en un medio semi-infinito. Entonces, a partir de esto y la teoría de la elasticidad, se obtiene una serie de ecuaciones diferenciales que tuvo en su momento Burmeister, un ingeniero, y que permiten calcular, conociendo el módulo de elasticidad y la relación de Poisson de cada una de las capas del pavimento, cómo se van distribuyendo los esfuerzos y deformaciones en cada una de las capas. Este sistema de ecuaciones es bastante complejo para resolver manualmente y es por eso que se hace necesario el uso de un software que nos permita la aplicación de este modelo elástico del sistema de pavimentos. Se hace necesario entonces que cada una de las capas tengas el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. El módulo de elasticidad ya lo hemos hablado bastante. Ese módulo de elasticidad está representado por el módulo de resiliencia que lo hemos discutido en cada uno de los materiales. Queda pendiente la relación de Poisson que la podemos obtener de esta forma. Como sabemos, la relación de Poisson es la relación entre la deformación horizontal que se da en un elemento elástico cuando es afectado por una carga y la deformación vertical. Es esa relación. En el caso de mezclas asfálticas se ha encontrado que esa relación de Poisson es muy dependiente de la temperatura, así como lo vemos en este cuadro. Mezclas con temperaturas menores a 5 grados tienen una relación de Poisson de entre 0.15 y 0.20. Mezclas con altísimas temperaturas, más de 54 grados centígrados, tienen una relación de Poisson entre 0.45 y 0.48. Generalmente en materiales granulares, materiales de base y subbase, se tiene una relación de Poisson de 0.35, que se mueve en un rango entre 0.3 y 0.4. Materiales cohesivos generalmente tienen una relación de Poisson entre 0.4 y 0.5. 0.5 es la relación de Poisson cuando el material está completamente saturado. La arcilla saturada, la relación de Poisson es de 0.5 si son materiales cohesivos que no están saturados, que tienen algo de materiales granulares, esa relación se puede asumir como igual a 0.45. En el caso de bases estabilizadas también se puede obtener la relación de Poisson. En el caso de una base estabilizada de granulares con cemento, esa relación de Poisson está entre 0.10 y 0.20. Se puede escoger un valor promedio de 0.15. Entonces, esta es una manera de escoger esta relación de Poisson. No interfiere en una gran medida en el resultado del diseño, pero sí es importante hacer una escogencia adecuada de este parámetro. Lo que más influye es el módulo de elasticidad o el módulo resiliente. Bien, esta es la manera como nosotros montamos el modelo mecánico, pero vamos a revisar los mecanismos de daño, que es lo que nos interesa. Vamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos de daño que puede sufrir una estructura de pavimento flexible. El primer mecanismo de daño es el ahuellamiento de la capa asfáltica. El ahuellamiento se define como la deformación vertical permanente que se va acumulando en el pavimento debido al paso repetido de vehículos. Como sabemos del comportamiento resiliente de los
de los materiales, sabemos que cuando un material está recibiendo una carga cíclica, esa carga genera una deformación y esa deformación tiene dos componentes, una deformación permanente y una deformación resiliente. La deformación resiliente es esa deformación que logra recuperarse y la deformación permanente se queda dentro del material. Eso quiere decir que si hay un paso repetido de una carga, esa deformación permanente se va acumulando y se va acumulando hasta el punto que se llega a un límite que es inadmisible, así como lo vemos en la pantalla. Eso es un abollamiento porque hay una deformación permanente acumulada. Esa deformación permanente generalmente se da en las zonas en las cuales pasan las llantas de los vehículos. Siempre hay una zona en la cual se desarrolla ese abollamiento porque es la zona en la cual los vehículos pasan sus llantas. Acá vemos una imagen. La deformación se puede dar en la capa asfáltica. Revisemos el primer dibujo, nos muestra claramente que la zona inferior de la capa asfáltica se encuentra intacta. Eso quiere decir que tiene un buen soporte inferior. Y la capa asfáltica es la que desarrolla el abollamiento. Hay otros casos en los cuales la subrasante tiene fallas de hundimiento, de formación permanente, y eso va induciendo a que las capas superiores también vayan reflejando ese abollamiento y eso puede llegar hasta la capa asfáltica. Sin embargo, se ha verificado que en la mayoría de los casos de abollamiento se dan en la capa asfáltica directamente. Bien, se han hecho ensayos de laboratorio en los cuales se verifica el comportamiento de mezclas de asfalto, mezclas asfálticas, al ser sometidas a cargas cíclicas, a ver cómo es el comportamiento de acumulación de deformación permanente y por tanto el fenómeno de abollamiento. Se ha verificado que existen básicamente tres etapas. Acá vemos un gráfico que muestra esas tres etapas. Este gráfico tiene en el eje de las X las repeticiones de carga y en el eje de las Y tiene la deformación acumulativa permanente. Esta deformación acumulativa obviamente va aumentando en la medida en que van aumentando las repeticiones de carga. Hay un primer tramo de la curva en el cual es bastante acelerada la deformación en la medida en que se aumentan las repeticiones de carga y esto se da porque al inicio de la puesta en marcha del pavimento todavía la mezcla asfáltica tiene algún margen que permite que ella se compacte. Entonces, durante esos primeros pasos de vehículos, la capa asfáltica tiene una tendencia a deformarse un poco más porque todavía hay, digamos, un margen en el cual se compacta. Entonces, ese paso de los vehículos compacta, termina de compactar la mezcla y luego llega a un tramo secundario que es un valle en el cual la deformación es bastante restringida y luego cuando ya se acumula cierto nivel de deformación se acelera nuevamente el abollamiento y ya en esa tercera parte del mecanismo de abollamiento es cuando ya se produce una deformación permanente inadmisible. Entonces está claro que entre mayor sean las repeticiones de carga, obviamente más se va a acumular la deformación permanente. Hay otro hecho fundamental verificado en el laboratorio y es que la acumulación de deformación permanente en mezclas asfálticas es directamente proporcional a la carga aplicada. Es obvio que entre mayor es la carga que se aplica, mayor es la deformación que se genera en cada uno de los ciclos. ¿Sí? La deformación permanente que se acumula en cada uno de los ciclos. Es decir, una carga entre mayor sea, mayor es la deformación permanente que ocasiona. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo se define en este caso la falla? ¿Cómo se define la falla? ¿Cuál es el límite admisible del abollamiento? Es algo que es variable dependiendo de la institución que rija el criterio. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos dice que el abollamiento máximo admisible en una capa asfáltica es de 2,54 centímetros, es decir, 1 pulgada. El Instituto del Asfalto dice que el máximo abollamiento admisible en la capa asfáltica es de 1,27 centímetros, es decir, media pulgada.
el Departamento de Transporte de Michigan coloca un límite admisible de 1.2 centímetros. Entonces todo se basa a lo siguiente. Se basa en que lo indeseable es que el pavimento, antes de que finalice su periodo de diseño, llegue a ese límite admisible de abollamiento. La idea es que ese límite admisible de abollamiento llegue a darse en el pavimento al finalizar el periodo de diseño o después que finalice. Eso es lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el modelo mecanicista? ¿Cómo se relaciona eso? El modelo mecanicista nos da la deformación que sufre la estructura de pavimento, las deformaciones verticales y las deformaciones horizontales. En este caso nos interesan las verticales, las deformaciones verticales que se dan en la capa asfáltica cuando pasa un vehículo, porque recordemos que es un modelo estático en el cual simplemente le colocamos la carga del vehículo encima. Entonces, ¿qué nos da el modelo? Nos da la deformación que sufre la estructura de pavimento cuando yo le coloco la carga. ¿Sí? Entonces, ojo al siguiente dato. En la medida en que aumenta el número de ejes equivalentes, en la medida en que aumenta el número de ejes equivalentes, la deformación acumulada va aumentando porque cada vez que ocurre un ciclo y ocurre esa deformación, una parte se queda como deformación permanente, eso se acumula, se acumula, se acumula hasta que llegas a el abollamiento que no es admisible. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Si tú tienes una estructura de pavimento muy buena versus una estructura de pavimento regular, la estructura que es muy buena va a generar unas deformaciones menores que la estructura que es regular. Me explico. Supongamos que hay un pavimento en el cual cuando un vehículo pasa genera una deformación en la capa asfáltica de una micra, colocar un valor, una micra. Y en otra estructura de pavimento, cuando pasa un vehículo se deforma 5 micras, es decir, 1 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que en la que se deforma una micra, yo voy a tener 5 veces más ejes equivalentes para conseguir el límite admisible de abollamiento que en la que se deforma 5 micras, porque en la que se deforma 5 micras yo voy a necesitar menos aplicaciones de ejes equivalentes para conseguir el mismo nivel de abollamiento. Eso quiere decir que entre menor deformación vertical presente la estructura o la capa asfáltica cuando pasa un vehículo, más número de ejes equivalentes pueden pasar para conseguir el límite admisible de abollamiento. Y esto lo refleja la siguiente gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje de las X el número de ejes equivalentes para la falla y en el eje de las Y tenemos la deformación vertical que puede darse por ciclo para conseguir este número de ejes equivalentes ante la falla. Esta gráfica ha sido obtenida por diversas instituciones y por diversos investigadores con el fin de determinar el comportamiento de las mezclas asfálticas ante el fenómeno de abollamiento. Esta fórmula que está aquí representa la forma de la curva que te acabo de mostrar. Hay diversos investigadores e instituciones que lo estudian. NF es el número de ciclos de carga hasta la falla. El epsilon sub z es la deformación vertical por ciclo y los parámetros K1 y K2 son parámetros de regresión que cada autor ha definido por separado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Nosotros tenemos una estructura de pavimento y esta estructura de pavimento genera una deformación vertical en la capa asfáltica de tanto. Cuando yo digo la deformación vertical de cada ciclo es tanto, la meto aquí y con eso obtengo el número de ciclos de carga hasta la falla. Supongamos que me da 2 millones de ejes equivalentes. Si me da 2 millones de ejes equivalentes, ¿qué quiere decir? Que cuando llega a los 2 millones de ejes equivalentes va a fallar la capa asfáltica por abollamiento. Pero resulta que yo en mi proyecto necesito que la estructura soporte hasta 5 millones de ejes equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo reducir la deformación vertical para alcanzar ese número
de ciclos hasta la falla. ¿Y cómo disminuyo esta deformación vertical? Esta deformación vertical la disminuyo aumentando la capacidad estructural del pavimento. Es decir, si la estructura, si yo hago que la capa asfáltica tenga un mayor espesor o una mayor rigidez, la deformación vertical disminuye y yo voy a poder hacer más aplicaciones de carga hasta cuando ocurra la falla por agüellamiento. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras, esta ecuación. Otro mecanismo de daño es la fatiga en la capa asfáltica. Esta fatiga ocasiona una serie de fisuras por tensión en el extremo inferior de la capa asfáltica. Lo que ocasiona esto es que el esfuerzo de tensión en el extremo inferior va produciendo una serie de microfisuras, que con el tiempo se van unificando entre sí y terminan escalando hasta el nivel macro, en el cual ya las fisuras son notables, inducen incluso la piel de cocodrilo que vemos en pantalla, que es un estado ya inaceptable de la estructura de pavimento. ¿Cómo podemos entender el fenómeno de fatiga? Supongamos que vamos a someter una muestra, una probeta de asfalto, que se parece a la que está en pantalla, a un ensayo de módulo resiliente, un ensayo de fatiga, más bien a un ensayo de fatiga. Tomamos esa probeta y le vamos a aplicar un esfuerzo de 1 megapascal. 1 megapascal en forma sinusoidal, en forma cíclica, hasta que nuestra muestra falle por fatiga. Entonces hacemos el experimento y nos dio 1000 ciclos. Es decir, cuando aplicas 1000 ciclos con un esfuerzo de 1 megapascal, la muestra falla por fatiga. Entonces ahora tomamos otra muestra. Y esa otra muestra, ahora le vamos a aplicar un esfuerzo de 5 megapascales. Si le aplicamos un esfuerzo de 5 megapascales, un esfuerzo 5 veces mayor, entonces yo lo que esperaría sería que ahora yo necesite un menor número de ciclos para que la muestra falle por fatiga, y eso es evidentemente lo que ocurre. Si yo aplico ciclos con una magnitud de carga de 5 megapascales, ahora yo necesito menos ciclos porque la carga ahora es mayor. Ahora necesito 100 ciclos, es decir, entre mayor es el esfuerzo aplicado por ciclo, menor es el número de ciclos que yo necesito para llegar a la falla. Y esto es lo que se conoce como la curva de Wöhler. Es una curva que nos dice que entre mayor es el esfuerzo aplicado cíclicamente a un material, menor es el número de ciclos que necesito para que el material falle. Y ojo al siguiente dato. El esfuerzo y la deformación, en un caso elástico, son linealmente equivalentes. Es decir, si en vez de esfuerzo aquí hablamos de deformación, porque entre mayor esfuerzo, mayor deformación, esto quiere decir que entre mayor sea la deformación por ciclo, menor es el número de ejes equivalentes que puede soportar la capa asfáltica antes de que ocurra la fatiga. Es una lógica muy parecida a la anterior. Esta curva de Wöhler, en el caso de la fatiga en capa asfáltica, está dada por esta ecuación, que tiene varios componentes de regresión, el K1, el K2, el K3 y C. Cada una de las instituciones tiene unos parámetros diferentes para estos valores, ¿sí? Y otro mecanismo de falla es la deformación permanente en las capas de suelo. Ya como habíamos visto en el capítulo de resiliencia de materiales granulares y finos, como sabemos, en cada ciclo de aplicación de carga hay una parte que es resiliente, es decir, que se recupera. Después que yo coloco la carga y dejo descansar la muestra, hay una parte que se recupera, pero hay una parte que es permanente y se va acumulando. Esta deformación permanente que se acumula, si la capa de suelo recibe esta solicitación y acumula una deformación permanente muy grande, esto se puede transmitir a las capas superiores y poner en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento. Entonces también debemos chequear la deformación permanente. La lógica de la curva de números equivalentes para la falla versus deformación es muy parecida. Ahí vemos la comparación de cuatro curvas: la curva de la Shell, la curva del Instituto del Asfalto, la curva de Nottingham y la curva de la guía francesa.
Y finalmente nos queda esta ecuación. Entonces, haciendo un resumen, acabamos de ver tres ecuaciones que relacionan el número de ciclos de carga hasta la falla con la deformación vertical o la ecuación horizontal. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que estas ecuaciones nos sirven para chequear lo que nos dio en el método mecanicista, por la siguiente razón. En método mecanicista yo coloco el esfuerzo de la carga de tránsito sobre el pavimento y determino las deformaciones en cada capa. Con esas deformaciones yo me vengo a esta ecuación. Por ejemplo, en la subrasante me dio cierta deformación en Z, meto esta deformación en Z y me da el número de ciclos hasta la falla. Entonces yo digo, bueno, aquí me dio el número de ciclos hasta la falla, me dio 1.000.000 y mi proyecto tiene 800.000, quiere decir que sí cumple. Porque cuando llegue a 1.000.000 con este nivel de deformación que genera mi estructura de pavimento, la estructura va a fallar. Entonces aquí es donde yo debo verificar si este número de ciclos es mayor o menor al que yo necesito y en ese sentido hacer las modificaciones pertinentes. La mejor manera de interpretarlo es mediante el factor de daño. ¿Qué es el factor de daño? Es simplemente la relación entre n minúscula y n mayúscula. ¿Qué es n minúscula? El número de ejes equivalentes de diseño. Es decir, el número de ejes equivalentes que yo necesito que el pavimento dure. Y n mayúscula es el número de ejes equivalentes admisibles. Es decir, es el número de ejes equivalentes dado por cualquiera de las tres ecuaciones que te acabo de dar. Eso quiere decir que si el número de ejes equivalentes que yo necesito es mayor al número de ejes equivalentes que me ofrece el pavimento, el factor de daño me va a dar más que 1. Y si me da más que 1, quiere decir que no es admisible. Porque eso implicaría que el pavimento me va a fallar antes de tiempo, o cualquiera de los mecanismos evaluados. Y eso, por el contrario, implica que si el factor de daño es menor a 1, entonces el diseño es satisfactorio. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, n minúscula, número de ejes equivalentes de diseño, el que obtuviste en tu proyección de tránsito. N mayúscula, número de ejes admisibles. Dependiendo del mecanismo que tú estés probando, ese número de ejes va a estar dado por la ecuación, cualquiera de las que te acabo de mostrar. Todos los factores de daño en cada uno de los mecanismos de falla debe ser menor o igual a 1. Si es mayor o igual a 1, si es mayor a 1, perdón, quiere decir de que va a fallar el pavimento antes de tiempo. Es decir, debe verificarse que todos los factores de daño sean menores o iguales a 1. Si la estructura de pavimento no te cumple, entonces debes hacer las modificaciones que debas hacer hasta cuando te cumpla. Como te acabas de dar cuenta, para el diseño de pavimentos mediante el método racional, se debe tener predefinidos los espesores de las capas del pavimento. Es por eso que es tan importante el método ASO 93 en muchos casos, sobre todo cuando uno está iniciando, porque el método ASO 93 te permite asumir unos espesores, por eso yo le llamo a eso predimensionamiento. Porque con ASO 93 tienes unos espesores de entrada, los sometes al método mecanicista y le haces los ajustes pertinentes. Muchas veces cuando ya uno tiene experiencia, ha diseñado varias estructuras de pavimento y ya uno sabe cuáles son los órdenes de magnitud de los espesores, uno obvia la parte del método ASO 93, no hace ningún predimensionamiento y uno directamente coloca unos espesores en el chequeo del sistema racional, pero eso ya después que uno tiene cierto nivel de experiencia. Entonces hagamos una actividad en clase para verificar cómo se calcula una estructura de pavimento, cómo se diseña mediante el método racional. Esta actividad en clase es exactamente la misma que hicimos en el caso del método ASO 93, una estructura de pavimento con 8 millones de ejes equivalentes, una subrasante con un CBR de 7% y una temperatura de 23.5 grados centígrados. Entonces, como lo que necesitamos de insumo principal en el método racional es los parámetros elásticos de los materiales, pues vamos a calcular. Lo primero es calcular el módulo resiliente de la subrasante a partir del CBR. Eso nos da 10.700 PSI. Lo segundo es calcular el módulo resiliente de la subbase. Recordemos que ese módulo resiliente de la subbase depende tanto de su espesor como del módulo de la subrasante. Mediante esta ecuación
Vamos a chequear con el método racional las 5 alternativas que planteamos en ASO 93. Eso quiere decir que vamos a tener 5 alternativas y esas 5 alternativas tienen diferentes espesores de sus bases. Voy a hacerlo para una de las alternativas aquí para repasar cómo se hace y cuando esté ejecutando el software de diseño voy a hacer el cálculo automáticamente yo sin mostrarlo con el fin de ahorrar un poco de tiempo. Entonces, reemplazando todo en esta fórmula, los 10.500 PSI de módulo resiliente de la subrasante y 8 pulgadas de espesor de la subbase, tenemos un módulo resiliente de 19.100 PSI. Lo pasamos a kilogramos centímetros cuadrados porque son las unidades que maneja el programa de diseño. De igual manera, calculamos el módulo de la base a partir de los datos, nos da 2.941.5 kilogramos centímetros cuadrados. Estimamos la relación de Poisson, base y subbase granular, 0.35 y en la subrasante coloquemos 0.40. Finalmente calculamos el módulo resiliente de la capa asfáltica, ya esto lo habíamos hecho, nos da 582.617 PSI, eso en kilogramos centímetros cuadrados son 40.962. Y la relación de Poisson la sacamos con la temperatura, que como ya sabemos está entre 21 y 37, subimos una relación de Poisson de 0.35. Y ya con esto estamos listos para hacer la modelación de nuestro pavimento mediante la metodología racional. Ok, para la implementación del método racional vamos a utilizar el software WinDePath, el cual está basado en el programa de PAF del Instituto de Vías de la Universidad del Cauca, el cual fue desarrollado en el año 1993 en el marco de la Investigación Nacional de Pavimentos de Colombia. Esta versión, WinDePath, fue desarrollado por el ingeniero Luis Ricardo Vázquez de la Universidad Nacional sede Manizales. Este es un programa muy utilizado en Colombia para el diseño racional de pavimentos, sobre todo para fines académicos. Entonces vamos a revisar cómo es la interfaz del programa. Lo primero que nos pide el programa es una descripción del proyecto. Es importante colocar esta descripción debido a que si no se le coloca, el programa no corre. Entonces acá coloquemos, por ejemplo, prueba 1 en la descripción. Luego le insertamos el número de capas. Vamos a colocarle 4 capas. La subrasante vale como una capa, a pesar de que esa última capa, como vemos, no hay que colocarle espesor debido a que es un medio semi-infinito. Entonces le colocamos el número de capas que tengamos en nuestro proyecto. Se puede colocar un máximo de 6 capas. En este caso vamos a colocar 4 porque tenemos la capa asfáltica, la base granular, la subbase granular y la subrasante. Luego de esto vamos a colocar dentro de esta interfaz los parámetros elásticos de cada una de las capas, es decir, el módulo de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado y el coeficiente de Poisson. Luego se le puede colocar el espesor de cada una de las capas en centímetros. Está una opción para definir si entre las capas va a haber liga o no va a haber. En caso de que no haya liga, se desactiva esta opción. En caso de que haya liga, se activa. Y en esta parte es donde colocamos las leyes de fatiga con las cuales se va a chequear la estructura de pavimento. Entonces hay una zona para daños por tensión. En la zona de daños por tensión se evalúan los esfuerzos horizontales. En este caso solamente se activa ese daño por tensión en la primera capa, en la capa asfáltica, que es la única en la cual se espera este daño. Y en la segunda parte se activa el daño por compresión, que es el daño por deformación permanente. Entonces, vamos a revisar algunas cosas interesantes que tiene este programa. Le podemos colocar directamente el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson que obtengamos
con cualquiera de las formas que hayamos definido previamente, o también el programa nos ofrece unas ayudas para obtener estos datos. Por ejemplo, en esta primera capa asfáltica, si le damos clic acá donde está la E, entre signos de interrogación, se nos abre esta ventana. En la ventana que se nos abre encontramos un asistente para fijar las propiedades de los materiales. No es obligatoria su utilización, es opcional. Como les decía, puedes digitar directamente el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson que hayas definido previamente o incluso que lo hayas obtenido a partir de ensayos. Pero si requieres el apoyo de esta herramienta, también lo puedes hacer. Por ejemplo, para fijar el módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de mezclas asfálticas, el programa utiliza esta fórmula y cita estas referencias. Cita principalmente el modelo de Vázquez Torres, que fue un estudio realizado en Colombia en el año 2004, en el cual se evaluó el módulo resiliente de diversas mezclas asfálticas a partir de ensayos de tracción indirecta y se consiguió una ecuación de correlación, la cual está basada principalmente en la temperatura de la mezcla. Entonces, si tú digitas acá en la zona inferior la temperatura de la mezcla, por ejemplo, 30 grados centígrados y le das calcular, inmediatamente el programa te coloca el módulo de elasticidad en kilogramos centímetros cuadrados y la relación de Poisson. Cuando tengas estos datos listos, le das copiar en la estructura y el mismo programa te copia los valores en la interfaz del programa. También hay un apoyo para conseguir las propiedades de bases estabilizadas con ligantes hidráulicos. En este caso se dispone de 4 correlaciones. Puedes escoger cualquiera de las correlaciones que te interese. Incluso puedes utilizar una correlación definida por ti, la cual tiene esta forma que vemos en la zona superior. Aquí simplemente colocas la resistencia a la compresión inconfinada de la mezcla de suelo-cemento, le das calcular y el mismo programa te calcula el módulo de elasticidad. Le das copiar en la estructura y también consigues que los valores estén en el cálculo. Hay también un apoyo para bases y subbases granulares. Acá se pueden escoger las ecuaciones de Barber, tanto para base como para subbase, o la ecuación de la Shell. La ecuación de la Shell tiene la ventaja de que el espesor de capas puede estar entre 15 y 80 centímetros. Las ecuaciones de Barber son muy limitadas en cuanto al espesor. Por ejemplo, para subbase granular solamente se permiten espesores entre 10 y 20 centímetros. Si se sobrepasa este valor, hay que subdividir la capa con el fin de que queden capas con esos valores de espesor en ese rango. Entonces, acá colocamos principalmente, por ejemplo, si queremos obtener el módulo de elasticidad de la base granular, lo primero que hacemos es colocar el módulo de la capa subyacente, es decir, el módulo de la capa de subbase. Supongamos que es, por ejemplo, 1500. Y colocamos el espesor de la capa granular, de la capa de base que estamos buscando. Le colocamos, por ejemplo, 20 centímetros y le damos calcular y él nos da el módulo de la capa de base granular. Recordemos que en el caso de bases y subbases granulares, el módulo resiliente de estas capas depende básicamente de su espesor y del módulo de la capa subyacente, tal como lo vimos en el capítulo de bases y subbases. Entonces, mediante esta herramienta se puede hacer la operación con la limitante de que solo están disponibles las ecuaciones de Barber y la ecuación de la Shell. Si quieres utilizar otra ecuación, debes utilizar la parte e insertar manualmente los datos dentro del software. Y también hay una opción para hallar el módulo de elasticidad en el suelo de subrasante, sobre todo cuando son suelos finos. Esta correlación está basada en el CBR. Tú colocas el CBR aquí, simplemente le das calcular y te da el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson para ese valor de CBR. Entonces, es muy sencillo. Este asistente sirve para fijar las propiedades de cada uno de los materiales.
Cuando requieras definir las propiedades de alguna de las capas, simplemente le das clic en la E que está entre signos de interrogación al lado de la capa de análisis, se te abre este asistente, haces el cálculo, introduces las variables que te solicita, haces el cálculo y le das en la opción copiar en la estructura y listo. Además de definir los parámetros elásticos de cada una de las capas de la estructura de pavimento, es necesario definir los criterios de evaluación de comportamiento por fatiga, ahuellamiento y deformación permanente. Para esto vamos a irnos a la segunda parte del programa, en la cual escogemos para cada una de las capas el tipo de daño que vamos a evaluar. En el caso de la mezcla asfáltica, seleccionamos el daño por tensión, que es el que está asociado al agrietamiento por fatiga. Entonces, para escoger la ley de fatiga que vamos a implementar en la evaluación, le damos clic al signo de interrogación. Y se abre esta ventana en la cual podemos escoger la ley de fatiga que vamos a utilizar para hallar el número de ciclos admisibles que soporta nuestra estructura de pavimentos. Esta ecuación involucra tres coeficientes de regresión. El coeficiente K1 depende de algunos valores que se obtienen del diseño de la mezcla asfáltica, tales como el índice de penetración, el volumen de vacíos y el volumen de bitumen. Estos parámetros generalmente los tenemos en el diseño de la mezcla. Si no los tenemos, el programa predetermina unos valores típicos basados en los valores mínimos exigidos por Invías y en valores promedio que presentan los asfaltos en Colombia. Entonces, en esta parte nosotros simplemente definimos cuál de estas ecuaciones va a definir el número de ejes admisibles para nuestro proyecto. Entre las ecuaciones que se pueden escoger está la del Instituto del Asfalto, la de la Shell, etcétera. Vamos a revisar entonces la asignación de la ley de deformación permanente. El otro daño que puede evaluarse es el daño por compresión. Este daño está asociado con el fenómeno de deformación permanente. Para determinar la ley que va a determinar el número de ejes admisibles para el criterio de daño por compresión, entonces le damos clic al signo de interrogación que está en la zona de daño por compresión y se nos abre esta ventana. En la que podemos escoger la ecuación que va a dictar el ahuellamiento por compresión repetida en la parte superior de la capa de material no cementado en la cual estamos realizando la evaluación. Como vemos, acá también hay varias alternativas. Está la ecuación del Instituto del Asfalto, la de la Shell, la de Chevron, la de la guía francesa, etc. Entonces escogemos la ecuación que consideremos para nuestro diseño. Incluso podemos utilizar otra ecuación que tenga la misma forma, dándole clic en usuario y digitando los coeficientes que tenga la ecuación deseada. De esta manera nosotros escogemos las leyes de funcionamiento de las capas de la estructura de pavimento. Y finalmente debemos seleccionar el modelo de carga que va a actuar sobre la superficie de pavimento. Para este modelo de carga deben seleccionarse tres parámetros: el radio del área de contacto, el cual, como sabemos, depende de la carga aplicada y depende de la presión de inflado de las llantas, la cual también hay que colocar en este modelo de carga. De igual forma hay que colocar la distancia entre ruedas en el eje. WinDepth tiene predeterminados algunos modelos de carga, entonces le podemos dar clic en la opción seleccionar modelos de carga y WinDepth nos muestra los modelos predeterminados que tiene. Es así como encontramos el modelo del Ministerio de Obras Públicas y Unicauca,
que es aplicable al caso colombiano, el modelo del Instituto del Asfalto, el modelo de la Shell, el de la guía francesa. Nótese que en el modelo de la guía francesa el eje tiene 13.26 toneladas, tal como lo vimos en su momento en el curso cuando hablábamos de coeficiente de agresividad. Y está también un modelo de rueda sencilla. De igual forma, si se requiere incluir otro tipo de eje con otra configuración, también está la opción para que sea definido por el usuario. Entonces, usualmente uno escoge el modelo de Unicauca debido a que es un modelo creado y analizado para el caso colombiano. Le damos copiar en la estructura y directamente nos coloca los valores de este modelo de carga. Bien, después de esta introducción breve sobre el programa, vamos a resolver la actividad en clase. Recordemos que esta actividad que estamos realizando para el diseño racional también la hicimos para el método ASO 93, en el cual planteamos 5 alternativas para el diseño de la estructura de pavimento. Y recordemos también que para utilizar WinDepaf hay que tener predefinida una estructura. Entonces, vamos a chequear las 5 alternativas que propusimos en el método ASO 93 a ver qué comportamiento presentan al ser evaluadas mediante el método racional. Coloquemos entonces en descripción del proyecto actividad 1, el número de capas, 4 capas. Vamos a definir directamente los módulos de elasticidad que hace un rato obtuvimos. El módulo de elasticidad de la capa asfáltica es de 40.962, eso en unidades de kilo centímetro cuadrado, y la relación de Poisson, como ya lo habíamos visto, 0.35. La base granular para la primera alternativa, que es un espesor de asfalto de 10 centímetros, una base granular de 20 centímetros y una subbase de 39 centímetros. Para estos espesores se tiene un módulo en la base de 3.489.6, con una relación de Poisson también de 0.35. En la base granular, 1537.1 y una relación de Poisson de 0.35. Y la subrasante, 738. Eso es al pasar 10.500 psi a kilogramos centímetro cuadrado. Coeficiente de Poisson, 0.45. Coloquemos los espesores. El espesor de la capa asfáltica, 10 centímetros, espesor de base, 20 centímetros, espesor de subbase, 39 centímetros. Dejamos chequeado la liga entre las capas y vamos a coger a continuación la ecuación de daño por tensión en la capa asfáltica. Le damos clic en el signo de interrogación y vamos a escoger el modelo del Instituto del Asfalto. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que antes de seleccionar el modelo que van a utilizar es necesario que calculemos K1. Es decir, lo primero que hacemos cuando se nos abre esta ventana es el cálculo de K1. Después que K1 se calcula, escogemos la ecuación que nos interese. Vamos a escoger la del Instituto del Asfalto, le damos copiar en la estructura y acá nos quedan los valores de la fórmula. En el N esperado vamos a colocar el número de ejes equivalentes de nuestro proyecto, en este caso son 8 millones de ejes equivalentes. Para las capas granulares y la subrasante, vamos a tomar el daño por compresión, lo activamos en las 3 capas y escogemos, también con el signo de interrogación, el modelo deseado. Ya que estamos trabajando el asfalto con la fórmula del Instituto del Asfalto, hagamos lo propio para las capas granulares. Entonces dejamos la fórmula que está predeterminada, que es la del Instituto del Asfalto, le damos copiar en la estructura y acá nos queda. Hacemos lo mismo con la capa de subbase y hacemos lo mismo con la subrasante. En el N esperado colocamos en los 3 casos 8 millones.
Y listo, ya con esto tenemos definidas las propiedades elásticas de los materiales, los espesores de las capas y tenemos las ecuaciones de daño. Vamos a seleccionar entonces en última instancia el modelo de carga. Le damos seleccionar modelo de carga y escogemos el de Unicauca, que es aplicable al caso colombiano. Copiar en la estructura y ya tenemos los parámetros de este modelo de carga. Está todo listo para hacer la modelación. Para correr el modelo nos vamos a donde dice de path, arriba de archivo, y le damos verificar y analizar. Nos sale una ventana emergente, esperamos que la ventana que salió oscura desaparezca y le damos aceptar. Y listo, ya el modelo en este momento corrió. Lo que debemos hacer ahora para ver los resultados es que le damos clic nuevamente en The Path y le damos en ver resultados. Nos aparece entonces esta tabla con los resultados obtenidos. Como podemos verificar, tenemos nuestras 4 capas. En las 4 capas, en cada una de las capas hay 2 líneas, es decir, el análisis al inicio de la capa y el análisis al final de cada capa. ¿Qué nos aparece en esta tabla de resultados? Nos aparece el sigma T, es decir, el esfuerzo de tracción que llega hasta cada profundidad dentro del pavimento. Nos aparece el sigma Z, el cual, como vemos, va disminuyendo en la medida en que se profundiza. Es decir, de los 5.598 kilogramos centímetro cuadrado que aplica la carga en la zona superior del pavimento, solamente llega 0,17 kilogramos centímetros cuadrados a la subrasante. Es decir, toda esa estructura de pavimento disipa el esfuerzo a nivel de subrasante hasta ese nivel. Bien, en la zona de tracción nos aparece el epsilon T, es decir, la deformación horizontal presentada por la capa, y acá aparece en la zona de compresión la deformación vertical. Lo que nosotros chequeamos simplemente son los factores de daño. Acá aparece el N admisible, es decir, el número de ejes equivalentes máximo que puede pasar por la vía antes de que ocurra cierto daño. Y nos guiamos directamente con los factores de daño, los cuales, como sabemos, si son mayores a 1, quiere decir que la estructura no cumple. Aquí notablemente vemos que esta estructura de pavimento genera un factor de daño de 4.188 en la capa asfáltica. Es decir, el N admisible en la capa asfáltica apenas es de 1.910.000 ejes y por nuestra vía van a pasar 8 millones de ejes. Lo que quiere decir esto es que cuando por nuestra vía hayan pasado 1.910.000 ejes, ya la vía habrá fallado por fatiga. Y como nosotros tenemos una vía en la cual el periodo de diseño tiene 8 millones de ejes, quiere decir que va a haber un daño prematuro en el pavimento. De esta manera puede interpretarse. Es por eso que si hay un factor daño mayor a 1, quiere decir que la capa falla. La base granular tiene un caso más crítico. El factor daño da 8.356. Apenas resiste 957.420 ejes y de igual forma la subbase no cumple. La subrasante es lo único que tiene un factor de daño aceptable por el alto nivel de disipación que generan las capas superiores. Pero esto lo que quiere decir es que nuestra estructura definitivamente no cumple. Y esto se intuye debido a que por el factor de daño tan alto que tiene la capa asfáltica, nos hace ver que el espesor de la capa asfáltica es realmente bajo y no está alcanzando a disipar los esfuerzos hasta un nivel en el que la base granular pueda aceptarlo. De hecho, por eso vemos que en la base el N admisible es tan bajo, porque está recibiendo un esfuerzo con una intensidad muy alta y para poder compensar este efecto, lo mejor sería aumentar el espesor de la capa asfáltica. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Como vemos, el método BASO 93 te puede dar muchas posibilidades de solución. Sin embargo, cuando haces un análisis racional, te das cuenta que no todos los espesores son aceptables en todas las capas y que de hecho
La capa asfáltica debe tener siempre un espesor mínimo para que sea aceptable. Y ese espesor mínimo no siempre coincide con el espesor mínimo que plantea el método ASO 93, precisamente porque ese espesor, esa resiliencia, esa rigidez de la capa asfáltica depende en gran parte de la temperatura. Y en zonas de altas temperaturas es muy común que la capa asfáltica tenga que tener un mayor espesor del que tradicionalmente tendría en otras zonas. Vamos entonces a revisar las otras 4 alternativas. La segunda alternativa tiene también un espesor de 10 centímetros. Vamos a ver qué tanto cambia el diseño cuando utilizamos otros espesores de capas granulares, a ver si hay alguna mejoría o si el caso empeora. Algo muy importante sobre WinDepaf es que él no guarda los proyectos. Es decir, cuando hacemos una modelación en WinDepaf, lo más recomendable es que le demos en exportar resultados a Excel. Él nos exporta esta tabla de resultados y nosotros la guardamos para nuestro proyecto. Pero al cerrar, él descarta los resultados, así como dice acá. Entonces, por eso no debemos confiarnos en que WinDepaf nos va a guardar los resultados porque el programa no trabaja de esa manera. Entonces, vamos nuevamente a la interfaz de WinDepaf y modelemos la segunda alternativa. En la alternativa 2, tenemos que la capa asfáltica también tiene 10 centímetros de espesor, pero los espesores de base y subbase varían. En la alternativa 2, la base tiene 15 centímetros, es decir, de 20 pasa a 15 centímetros. Entonces le cambiamos el espesor. Pero al cambiar el espesor a la base granular, recordemos que también cambia el módulo de resiliencia debido a que recordemos que este módulo depende del espesor. Entonces, recalculando este dato, nos da 3276.7. Y la subbase, en esta alternativa, tiene un espesor de 45 centímetros y un módulo de 1578.7. Estos son los únicos cambios. Las ecuaciones de daño se mantienen iguales. Vamos a correr ahora este escenario a ver cómo nos da. Luego de que corre le damos a aceptar y ahora sí le damos en ver resultados. En esta alternativa los resultados son muy parecidos. No cumple tampoco ni la capa asfáltica, ni la base granular, ni la subbase granular, con la diferencia de que ahora el problema es peor, los factores de daño aumentaron. Eso quiere decir que al parecer aumentar mucho la subbase no está ayudando a compensar el problema que tiene la capa asfáltica. Entonces, eso es algo de lo que hay que cuidarse cuando implementamos el método ASO 93, y es que eso de compensar una disminución en espesores de las capas asfálticas y base granular con espesores en la subbase no siempre es aplicable, porque por más espesor que tenga la subbase, un espesor bajo de capa asfáltica genera una intensidad de esfuerzos en la base granular que sería inadmisible por esta capa, al mismo tiempo que generaría problemas de agrietamiento por fatiga en la capa asfáltica. Entonces está claro que un espesor de capa asfáltica de 10 centímetros no se puede implementar en este proyecto. Vamos entonces a la alternativa 3. En la alternativa 3 se aumenta el espesor de la capa asfáltica. Vamos a ver, aumentando el espesor de la capa asfáltica, qué comportamiento tiene la estructura de pavimento. La alternativa 3 tiene 12.5 centímetros de espesor en la capa asfáltica. Es el primer cambio que vamos a hacer. 12.5 centímetros. Hay algo muy importante que se debe aclarar, y es que cada vez que cambiemos el espesor de la capa asfáltica debemos nuevamente escoger la ecuación de daño por tensión, debido a que el espesor de la capa asfáltica afecta el cálculo del coeficiente K1 en la ecuación de la ley de agrietamiento
por fatiga. Entonces, cada vez que cambiemos el espesor de la capa fáltica, nos vamos nuevamente a la zona de daño por tensión, le damos clic en el signo de interrogación, le damos nuevamente que calcule K1, escogemos la fórmula del Instituto del Asfalto y le damos copiar en la estructura. Y nos quedan unos coeficientes diferentes. Bien, en esta alternativa 2, el espesor de la base granular es de 15 centímetros y el espesor de la subbase es de 32 centímetros. Para los 15 centímetros de base granular tenemos un módulo de elasticidad de 3139.1. Disminuye un poco debido a que ahora el módulo de la capa de subbase granular disminuye. Ahora esta capa tiene 32 centímetros de espesor y un módulo de 1479.5. El resto de cosas permanecen iguales. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Esperamos que se cierre la ventana oscura, le damos a aceptar y ahora le damos ver resultados. El aumento del espesor de la capa fáltica notablemente generó un mejoramiento de los factores de daño. Ahora la capa fáltica resiste 2.441.000 ejes equivalentes. Todavía no alcanzamos un factor de daño igual o menor a 1, pero ya tenemos un indicativo claro. El aumento en el espesor de la capa fáltica nos generó primero que esta capa pueda resistir un mayor número de ejes equivalentes y disminuye su factor de daño, y al mismo tiempo ese cambio repercute en las capas inferiores. Ahora la base granular y la subbase tienen un factor de daño menor debido a que entre más espesor tiene la capa fáltica, mayor disipación de esfuerzos tiene y por tanto estas capas granulares reciben esfuerzos de menor intensidad y eso permite que se ralentice el fenómeno de deformación permanente. Sin embargo, no es satisfactoria todavía la opción. Estamos muy lejos del factor de daño de 1, así que probemos una nueva alternativa. Vamos ahora a probar la alternativa 4, en la cual se conserva el espesor de capa fáltica de 12.5, pero ahora vamos a aumentar la base a 20 centímetros y disminuimos la subbase a 27 centímetros. Es decir, vamos a ver para este mismo espesor de capa fáltica qué pasa si aumentamos el espesor de base granular. Probemos a ver qué pasa. En esta alternativa 4, el espesor de capa fáltica es el mismo. Pasemos el espesor de base a 20 centímetros, nos cambia el módulo a 3.331.8. La subbase granular pasa a 27 centímetros de espesor y su módulo es de 1.430.1. Vámonos entonces con esta estructura a ver qué pasa. Le damos verificar y analizar. Esperamos que termine el procedimiento, le damos a aceptar y ver resultados. Hay un mejoramiento notable en los factores de daño cuando le aumentamos 5 centímetros a la base granular. Fíjense que hay una disminución notable de los factores de daño y la subbase granular disminuyó ostensiblemente su factor de daño a pesar de que le disminuimos su espesor. Y esto es precisamente porque la capa que está superior a ella, que es la base granular, ahora como tiene un espesor mayor, tiene una mayor capacidad de disipación de esfuerzos y le entrega esfuerzos con una menor intensidad. Esto hace que su factor de daño mejore. Notablemente, al aumentar la base granular, que es la capa que sostiene la capa fáltica, se mejoran los factores de daño. Sin embargo, todavía estamos lejos de un buen resultado de factores de daño y notablemente hay que aumentar aún más el espesor de la capa fáltica. Una capa fáltica de 12.5 aún genera muchos inconvenientes en cuanto a su comportamiento por fatiga y todavía le entrega una intensidad de esfuerzos muy alta a las capas granulares que hace que éstas tampoco
tengan la capacidad de respuesta requerida. Vamos entonces a probar la última alternativa, la alternativa 5, con 15 centímetros de espesor de asfalto, a ver qué resultado obtenemos. Algo muy curioso es que ninguna de las 4 alternativas que cumple con el método ASO 93 ha funcionado al ser chequeadas en un enfoque racional. Eso es algo que debe hacernos reflexionar. Probemos la última alternativa. Ahora la capa asfáltica pasa a 15 centímetros, le colocamos 15 centímetros de espesor y modificamos la ecuación de daño por tensión, le damos cálculo de K1 para que lo recalcule, escogemos la fórmula del instituto del asfalto y le damos copiar en la estructura. El espesor de la base granular para esta alternativa es de 15 centímetros. El módulo es para este caso de 2919.3 y en el caso de la subbase es de 1328. El espesor de la subbase para este caso es de 19 centímetros, alternativa 3. Vamos a ver al aumentar el espesor de la capa asfáltica, ¿qué ocurre? Es notable que ese aumento en el espesor de la capa asfáltica se ha reflejado en una disminución ostensible de los espesores de las capas granulares, pero vamos a ver qué tal funciona esta estructura de pavimento. Le damos verificar y analizar y revisemos qué resultado obtenemos ahora. Hay un notable mejoramiento de las condiciones del factor de daño al aumentar el espesor de la capa asfáltica. Sin embargo, todavía estos factores de daño no son admisibles. Esto quiere decir que ninguna de las 5 alternativas planteadas por el método ASO 93 cumple un chequeo mediante el diseño racional, mediante el método racional de diseño de pavimentos. Esto es algo que nos manda una alerta. Esto no quiere decir que el método ASO 93 no tiene ninguna utilidad. Eso quiere decir que su utilidad es bastante limitada, como les comenté al inicio de este video. Y además de eso quiere decir que hay unos espesores que deben cumplir las capas, sobre todo la capa asfáltica, un espesor mínimo de acuerdo con la zona en la cual esté la estructura para que pueda haber un comportamiento eficiente de la estructura. No hay que confiarse de que una disminución de capa asfáltica se puede compensar con un aumento de la subbase granular. Eso no tiene, digamos, una validez completa en un amplio rango. Puede tener cierto nivel de validez, pero en muchos escenarios esto no puede hacerse de forma directa, tal como lo plantea el método ASO 93. Puede inducir a estructuras de pavimento que tengan un daño prematuro. Definitivamente nuestra estructura no cumple. Vamos entonces a modificar esta alternativa 5. Vamos a cambiarle algunos espesores a ver cómo podemos llegar a una estructura de pavimentos adecuada. Lo primero que vemos es que el factor de daño de la subrasante, que antes cumplía cabalmente, se aumentó. Esto quiere decir que las capas de base y subbase, al parecer, se están quedando cortas. Vamos a hacer una cosa. Dejemos el espesor de la capa asfáltica en 15 centímetros y aumentemos los espesores de la capa de base y subbase granular a ver qué tanto cambian los factores de daño. Bien, aumentemos el espesor de la base granular de 15 a 20 centímetros. Coloquémosle 20 centímetros de base granular. Para estos 20 centímetros tenemos un módulo de 3297.9. Y la subbase granular vamos a llevarla hasta 25 centímetros para que tenga un espesor mayor a la base, como es lo lógico generalmente. Vamos a colocarle un módulo de 1407
6.8. Y listo. Todo lo que concierne a la capa fáltica vamos a dejarlo igual a ver qué tanto cambia. Corramos esta estructura. Como podemos darnos cuenta, a pesar de que aumentamos los espesores de base y subbase granular, los factores de daño no cambiaron considerablemente, es decir, incluso la subrasante sigue sin cumplir y los factores de daño del resto de capas no cambiaron sustancialmente. Eso quiere decir que notablemente todavía el espesor de la capa fáltica se queda corto. Todavía el espesor no es suficiente. Vamos entonces a aumentarlo a ver qué pasa. Dejemos los espesores de base y subbase granular iguales y vamos a modificar el espesor de la capa fáltica. Vamos a pasarnos de un espesor de 15 a un espesor de 18 centímetros. Para estos 18 centímetros modifiquemos la ecuación de daño por tensión. Primero cálculo de K1. Escogemos la ecuación del Instituto del Asfalto y le damos copiar en la estructura. Bien, con esta capa de 18 centímetros de espesor de asfalto vamos a correr a ver ahora cómo nos da el resultado. Y bajo este escenario tenemos la primera estructura de pavimentos que nos cumple. Es decir, noten que claramente el aumento de 3 centímetros en la capa fáltica cambió notablemente todo el panorama. Ahora tenemos unos factores de daño bastante bajos en las capas granulares, ¿sí? La subrasante incluso tiene un factor de daño de 0,18. Resiste hasta 44 millones de ejes equivalentes a la subrasante sin sufrir el fenómeno de deformación permanente. La capa fáltica sí tiene un factor de daño muy cercano al 1, 8.497.700 ejes equivalentes. Aquí es donde uno se pregunta si puede disminuir los espesores de las capas granulares en pro de conseguir un ahorro adicional. Yo personalmente me quedaría con esta estructura debido a que este factor de daño está muy cercano a 1. Eso quiere decir que si disminuimos las condiciones de resistencia a las capas inferiores, corremos el riesgo de que este factor de daño vuelva a subir por encima de 1. Así que este tipo de estructura para mí sería la estructura óptima en este caso. Entonces, en conclusión, la estructura de pavimento que debemos colocar en nuestro caso debe tener 18 centímetros de capa fáltica, 20 centímetros de base granular y 25 centímetros de subbase granular. Ese sería el resultado final de nuestra actividad en clase.